Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Seguimos hoy con las clases de la cátedra 1 de la facultad. En este caso vamos a comenzar con los temas de matemática. Y en este caso vamos a hablar de funciones. Y vamos a definir lo que es una función. Es la relación que hay entre dos variables, cuando a cada valor de la variable independiente le corresponde un único valor de la variable dependiente. Para resumirlo y hacerlo más fácil, es que para cada x existe uno solo de y. Vamos a ver ejemplos de gráficos que no son funciones y vamos a explicar por qué no lo son. Vemos en este caso lo que parecería ser una función lineal o una semirrecta, pero que está ubicada acá en el punto P. Y esto significa que para la x igual a 3 no existe un valor de y, hay un hueco. Vamos a ver algún otro caso de las que no son funciones. En este caso vemos dos semirrectas, una que va creciendo hacia el punto A y otra decreciendo desde el punto C, este segmento del C al D, pero vemos como una interrupción acá. Esto significa que no está definida la función para los valores de x entre 3 y 5. Esto lo vamos a anotar como un intervalo abierto entre 3 y 5. Para todas esas x no hay un valor de y, por lo tanto, no es función. Ojo, después vamos a hablar un poco de lo que es dominio, y obviamente no está definida para el dominio de todos los reales. Todos los reales son todas las x. En este caso no está definido para el intervalo entre 3 y 5. Por último, acá tenemos un caso donde tenemos dos semirrectas y lo que sucede cuando x vale 3 es que ha asignado en el dibujo dos puntos, una y igual a 1 y una y igual a 3, y eso no puede suceder. Solo puede haber un valor de y para cada x, lo que sucede en el resto del gráfico. Para 4 vale 1, para 5 vale 1, en este caso para 1 vale 2, para 2 vale 2,5 aproximadamente. Entonces, para cada x de igual a 3 hay dos valores de y esto no es una función. Vamos a ver unos casos donde sí tenemos función. Tenemos el primer caso acá a la izquierda de una recta, una función lineal, donde claramente se ve que para cada x hay un solo valor de y. Para menos 1 estamos ahí más o menos en 1,5. Para x igual a 0 vale 2. Para x igual a 3 y vale 4. Todas las y van variando para cada una de las x. En este caso, también siempre hay un solo valor de y para cada x. En este caso tenemos el gráfico de una función valor absoluto. Para cada x, una sola y. Para cada x, una sola y. Y por último, en este caso, que es una función cuadrática, cuya gráfica es una parábola, sucede lo mismo. Para cada x hay un valor de y. Fíjense, cuando x vale 0, y vale 2. Cuando x vale, vamos a poner acá, el menos 2, y vale menos 2. Cuando x vale menos 4, y vale 2. Fíjense en este caso, cuando x vale 0 y vale 2, cuando x vale menos 4 también vale 2, pero son distintas. Para cada x hay un solo y. Entonces, estas y se pueden llegar a repetir, como es el caso de esta función constante, donde para cada uno de los valores de x hay uno y solo uno de y. Y en este caso coincide con el 3, el subconjunto. Vamos a ver ahora del trabajo práctico una actividad similar a la actividad 1, que nos pide. Vamos a mover un poco esto. Nos pide que expliquemos cuáles de estos gráficos corresponden a una función f, y a partir de cada uno de ellos hallen f de menos 3, f de 5 y f de 0. Yo acá voy a usar un gráfico cualquiera, no está en el práctico, pero es para analizar esto que nos piden acá. Primero es definir si es función. Y podemos decir que sí es función, porque para cada x hay un distinto valor de y,
Acá podríamos tener algún inconveniente, pero fíjense que para cuando x vale 5, la función toma valor y igual a 3. Por eso es que se representa con un punto lleno, para decir que ese es el valor, y este caso, que arranca de acá para allá, lo podemos poner con un agujero, un hueco, significa que está excluido ese punto. Vamos a ver los valores. Esto es la representación, f de x es igual a y, o sea, valores de y. Vamos a ver qué pasa con f de menos 3. Cuando x vale menos 3, que es este que está acá, la función toma valor 0, ahí lo vemos, está cortando la curva en ese punto. ¿Qué pasa cuando f vale 5? Y lo dijimos antes. F de 5, x igual a 5 y vale 3. Es el punto verde. ¿Y qué pasa con f de 0? Cuando x vale 0, la función toma valor menos 1, acá abajo, este punto. Y lo vemos en el punto amarillo. Este punto amarillo también lo vamos a llamar como, a partir de ahora, como ordenada al origen, que es donde la curva o las gráficas de las funciones cortan al eje de la y. Y esto es cuando x vale 0. Este punto en rojo y este otro que no está marcado, pero que está en 2, 0, son las raíces de la función y son los puntos donde la curva o la gráfica corta al eje de las x. Y esto sucede cuando y vale 0. Lo vamos a ver en el ejercicio siguiente. Bien, vamos a ver la actividad número 2. Nos dicen, indiquen mediante intervalos el dominio y la imagen de cada función. Se colocaron puntos en los extremos del gráfico para indicar que este no continúa. Acá yo diseñé un gráfico de alguna función cualquiera. No está en el práctico, así que no se preocupen, pero nos va a servir para resolver esto que nos piden acá. Lo que nos piden es cuál es el dominio. Y esto coincide un poco con esta aclaración, que se colocaron puntos en los extremos del gráfico para indicar que este no continúa. Es decir, que se corta acá y se corta acá por la derecha. ¿Por qué digo que coincide un poco con el dominio? Porque el dominio, cuando veamos funciones lineales, cuadráticas o de valor absoluto, siempre vamos a tomar todos los reales, es decir, todas las x, todas las que están sobre el eje x, van a pertenecer al dominio. En el caso de este tipo de funciones, que las llamamos funciones a trozos, ese dominio van a ser solo los valores de x dentro del eje x, para el cual está definida la función. Es decir, entre menos 4, si nos vamos recorriendo el eje x, va a ser hasta el 5, abierto por ambos lados. Es decir, que tenemos un intervalo abierto por izquierda, el menos 4, hasta el 5, que es el extremo derecho, también abierto. Todos los puntos intermedios pertenecen al dominio. ¿Qué pasa acá? Después de este salto. Bueno, podemos ver que está definido para todas las x mayores que 5, es decir, que 5 va a estar abierto por izquierda, y va a incluir todas las x para el cual hay uno de y hasta el 8. Lo vamos a escribir de esta forma. El dominio de f es la unión entre el intervalo menos 4 o 5 con el intervalo 5, 8. Acá está representado sobre el eje de las x en colores, indicando qué valores están excluidos y cuáles sí incluye. Ahora nos queda por ver la imagen. La imagen van a ser aquellos valores de y, es un subconjunto de y, para los cuales la función toma valores. En este caso podemos ver el punto más bajo es el menos 2, por lo tanto vamos a poder escribir esto en forma de intervalo, cerrado con el número inferior, que es el menos 2, cerrado, hasta el 6, abierto, porque este no está incluido, como verán, hasta el 6. Acá este hueco no me importa porque se compensa con esto que está acá. Toma valores sobre el eje de la y entre 3 y 5 aproximadamente. Entonces, esa imagen que nos queda
como dijimos, cerrado acá abajo en el -2 y abierto en el 6. Y lo podemos escribir como el intervalo, con corchetes, cerrado por izquierda en el -2 y con paréntesis abierto en el 6. Vamos a ver del práctico en la actividad número 3. Nos dicen, observen los gráficos de estas funciones y completen la tabla. Vamos a ver el gráfico. Este es otro que inventé. Una curva ascendente y después descendiente. ¿Qué nos están pidiendo con esto? Y uno es la ordenada del origen, es decir, el punto donde el gráfico corta el eje de la Y. Sería este único punto. Esto es cuando X vale 0 y toma un valor. ¿Qué valor toma? Y ahí lo estamos viendo. 1, 2, 3 y 4. Ahora lo vamos a escribir. Y segundo, nos van a pedir las raíces, que son los puntos donde el gráfico corta el eje de las X. Esto es cuando Y vale 0. Tenemos acá, acá y acá. Vamos a escribir la parte 1. Esto es la ordenada del origen. F de 0, esto es cuando X vale 0, Y vale 4. Lo estamos viendo ahí. También lo puedo escribir como un punto con sus coordenadas. Lo puedo llamar como a mí se me antoje. Traten de no ponerle F. Lo llamé A. Y sus coordenadas son 0, 4. Es ese punto en rojo que está ahí. Vamos a las raíces. Tenemos una primera raíz, x1, que es en este punto. Habíamos dicho que esto es cuando y vale 0. Por lo tanto, si lo escribo en forma de par ordenado, voy a tener -4, 0. -4 está sobre las x. Esa es una primera raíz. La marco con verde. Tenemos una segunda, que está en cuando x vale 3, la llamo x sub 2, es igual a 3. También la puedo escribir como forma de par ordenado, indicando que es un punto. En este caso lo llamo q, y vale 3.0. Y por último, la última raíz, el x sub 3, que está acá en x igual a 7, le puedo escribir como un punto, lo voy a llamar R, con coordenadas 7 de abscisa. Abscisas son las que están sobre el eje X, y 0 de ordenada. Las ordenadas son las que están sobre el eje Y. Lo marco con un punto amarillo. Bien, eso es todo para este práctico. Creo que siguiendo estos lineamientos van a poder resolverlo. Cualquier cosa me consultan por Classroom o abajo del video de YouTube. Nos vemos la próxima. Chau.